Hoy descubrirás la narrativa completa de la Biblia. Obtendrás conocimiento tanto del Antiguo como del Nuevo Pacto, desde la creación de Adán en el jardín del Edén hasta la partida de los seguidores de Jesús. Indudablemente, al concluir este vídeo, experimentarás un cambio. Tu aprecio por la palabra de Dios se incrementará aún más. Por supuesto, esto solo sucederá si permites que tu corazón se abra a la palabra divina. Si encuentras dificultades para comprender la Biblia, este vídeo te proporcionará claridad, y después de absorber todo lo que se presenta, estoy seguro de que serás fortalecido. Te sumergirás en las Escrituras. Todo lo que se expone aquí está extraído del libro Panorama de la Historia Cristiana, escrito por el pastor Hernández Díaz López. Todo se originó en el principio. Antes del comienzo, solo existía Dios. Su existencia es ininterrumpida. Ha estado presente desde la eternidad. No tiene origen. Es la fuente de todo. No fue creado. Es el creador de todas las cosas. No tuvo un inicio. Es el progenitor de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, creó al hombre a su imagen y semejanza. Y del hombre surgió la mujer. Adán y Eva fueron formados perfectos, puros e inocentes. Gozaban de una comunión plena con Dios. Vivían en armonía en el jardín de Dios como administradores de la creación divina. Sin embargo, cayeron en pecado y toda la humanidad fue arrastrada a la profundidad de la depravación total, ya que todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. A través de él surgió una descendencia piadosa que buscaba a Dios. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la tierra se llenara de maldad y violencia. Dios decidió entonces erradicar al hombre que había creado de la faz de la tierra. Pero había un hombre justo, Noé. Por lo tanto, Dios ejecutó el juicio mediante el diluvio, salvando a Noé, a su esposa y a sus tres hijos, Sem, Cam y Jafé, junto con sus respectivas esposas en un arca construida por ellos. A través de los hijos de Noé, Dios instó a poblar la tierra, dando origen a diversas naciones. Sem se convirtió en el progenitor de las naciones semitas. Cam se convirtió en el ancestro de las naciones africanas y asiáticas, y Jafé en el antepasado de las naciones europeas. Más tarde, Dios selecciona a una familia para formar la nación que sería el medio para introducir al mundo al Mesías prometido. Llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Este deja su tierra y a su familia, convirtiéndose en un peregrino de la fe, erigiendo altares a Dios en su camino. Le sigue a Abraham su sobrino Lot, quien se convierte en padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham sale de Ur, tiene 75 años. Dios promete que tendrá un hijo, el hijo de la promesa, y que será el padre de una nación numerosa, siendo benditas en él todas las familias de la tierra. Abraham espera 11 años sin que la palabra de Dios se cumpla. Entonces, Sarai, su esposa, al dejar de confiar en la promesa divina, entrega a su sierva Agar para unirse a Abraham. De este modo, nace Ismael, quien se convierte en el progenitor de una nación numerosa, el pueblo árabe, antagonista histórico del pueblo de Israel. Cuando Abraham tiene 99 años, Dios se le aparece y le ordena salir de su tienda y contar las estrellas del cielo. Luego, le revela que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero también que su posteridad será esclava durante 430 años. Dios cambia el nombre de Abraham, gran padre, a Abraham, padre de una nación numerosa. Cuando el hijo de la promesa aún no ha nacido, Abraham tiene 100 años y su esposa Sarai 90 años. Cuando nace Isaac, Isaac se casa con Rebeca, que era estéril. Después de 20 años de matrimonio, Rebeca es sanada y les nacen dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convierte en padre de los edomitas, y Jacob, quien en su transformación recibe el nombre de Israel, se convierte en padre de los israelitas. Jacob tiene 12 hijos y una hija. A través de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se traslada a Egipto con 70 personas. Se establecen en la tierra de Gosén, una región fértil. Esas 70 personas se multiplican de manera asombrosa. Después de 400 años en Egipto, salen de allí bajo la guía de Moisés, con 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, es decir, aproximadamente 2 millones de personas. El viaje por el desierto hacia la tierra prometida, que debería haber durado 3 meses, se prolonga a 40 años debido a la incredulidad del pueblo. De los 12 exploradores que fueron a explorar la tierra prometida, 10 regresaron con un informe pesimista e incitaron y amotinaron al pueblo contra Dios y Moisés. Frente a los gigantes de esas tierras, se sintieron como langostas y se menospreciaron, dudando del poder de Dios. En consecuencia, Dios los castigó severamente, condenando a toda esa población a perecer en el desierto
desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los exploradores creyentes, ingresaran a la tierra prometida. El pueblo de Israel deambuló en círculos en el desierto durante 40 años, un año por cada día que exploraron la tierra. El Erial se transformó en el camposanto más extenso del mundo, donde sucumbió toda esa generación que partió de Egipto, salvo los 2 individuos que osaron confiar en Dios. Después de los 40 años de peregrinación, experimentamos 6 años de conquista de la tierra bajo la dirección de Josué. Sin embargo, aún quedaba una extensa porción de tierra por someter. Josué, siervo de Moisés, introducido al pueblo en la tierra prometida por un llamado divino y una formación extraordinaria. Tras la muerte de Josué, inicia una prolongada fase de 330 años de gobierno teocrático, denominada el período de los jueces. Fue un período de gran inestabilidad espiritual y fluctuaciones en la vida de Israel. En el tiempo de los jueces, la población hacía lo que le placía. Debido a la dureza del corazón del pueblo de Israel, este fue oprimido por numerosos enemigos. En ese momento, Dios elevó líderes de gran estatura como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Después de ese extenso período, surgió una nueva etapa, la monarquía. El pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas, solicitó un rey. La población ya no deseaba que Dios gobernara sobre ellos. Samuel, el último juez, unge entonces a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobierna durante 40 años. Comienza bien y termina de manera adversa. Inicia su mandato con modestia, pero luego cae en la soberbia, la crueldad y finalmente la rebeldía y la apostasía. Después de él, David reina en su lugar, también durante 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su gobierno es exitoso. David fortaleció su reino y se convirtió en el monarca más destacado de Israel. Acumuló riquezas, conquistó territorios, derrotó a ejércitos, caminó con Dios. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de pecar gravemente contra Dios, su familia y su pueblo se arrepintió y obtuvo el perdón divino. De su linaje provino el Mesías. Tras su fallecimiento, su hijo Salomón reina en su lugar durante 40 años. Solicitó sabiduría a Dios, quien le otorgó sabiduría y riquezas. Se volvió un personaje prominente en su época, construyó el templo de Jerusalén y experimentó paz en su reinado. No obstante, debido a sus numerosas esposas, su corazón se corrompió. Solo en su vejez, Salomón se volvió a Dios y se arrepintió de sus errores. Así, tuvimos 120 años de Reino Unido. Saúl cayó en las redes de la hechicería, David en las trampas del adulterio y Salomón en las garras de la idolatría. Dios atendió al deseo del corazón del pueblo, dándole reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de esa elección insensata. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo Roboam ignoró el clamor del pueblo para aliviar los impuestos abusivos. La opulencia, el derroche y el lujo del gobierno salomónico eran sostenidos por los brazos de los trabajadores. Estos, asfixiados por impuestos desorbitados, aprovecharon el cambio de gobierno para demandar cambios. Al no obtener éxito, no pudieron seguir al nuevo rey. Así, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam y siguieron a un nuevo líder, Jeroboam I, estableciendo el reino del norte con Samaria como su capital. El reino del norte perduró 209 años. Este reino tuvo 19 monarcas, provenientes de 8 dinastías diferentes. Ninguno de estos reyes fue piadoso. Todos se apartaron de Dios y siguieron los caminos de Jeroboam I. Este monarca decidió utilizar la religión con fines políticos, temiendo que sus súbditos buscaran Jerusalén para adorar en el templo, así que los atrajo políticamente hacia los reyes de Judá. Jeroboam decidió construir templos en el reino del norte, en Betel, Gilgal y Berbea. En ellos colocaron un becerro de oro e instigaron al pueblo a adorarlo como si fuera el mismo Dios. Todos los 19 monarcas del reino del norte siguieron ese camino. Todos fueron impíos y malvados. Ninguno buscó a Dios. En esa época, el Señor levantó a algunos profetas para denunciar el pecado de los monarcas de la nación y de los profetas interesados, así como de los sacerdotes sobornados por dinero. Dios levantó en esa época a los profetas Amós, Oseas y Miqueas. Valientemente confrontaron los desvíos de la nación desde el palacio hasta las chabolas, desde los templos rivales hasta el comercio, desde las calles hasta los campos. Denunciaron la corrupción política y alzaron la voz contra la religión prostituida. Emitieron la acusación de Dios contra los poderes ejecutivo y legislativo que se habían corrompido. Denunciaron la injusticia social y la opresión económica. Convocaron al pueblo al arrepentimiento, pero sus mensajes cayeron en oídos sordos. En el reinado de Acab, por medio de su esposa Jezabel, se propagó en Israel la
perniciosa creencia en Baal, el dios cananeo de la prosperidad. En ese momento, Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar a esa divinidad pagana y derribar la credibilidad del ídolo abominable. Aún en ese reino, Dios llamó a Eliseo para reemplazar a Elías y llevar a cabo un ministerio prodigioso. Pero como Israel no quiso escuchar la voz de Dios, el Señor usó el lenguaje de la vara y trajo a Asiria contra la nación de Israel. Asiria fue la vara de la ira de Dios contra Israel. Era un imperio expansivo, belicoso y despiadado. Cuando sometía a un pueblo, perpetraba atrocidades y barbaridades contra los sometidos. Habitualmente, al ingresar a una ciudad o aldea, dejaba cadáveres mutilados, amontonando cabezas en las puertas de las ciudades conquistadas, exponiendo a las personas a la más amarga humillación. Luego de llevar al pueblo del norte al cautiverio, el monarca Sargón II envió a la región de Israel una amalgama de otros pueblos, creando así una diversidad racial. Reconoció que la diversidad racial debilitaría el potencial de existencia de un pueblo. Entonces, con esa mezcla racial, surgió en Israel un pueblo mestizo conocido como samaritano, que se transformó en un oponente ferviente del pueblo de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 monarcas, varios de los cuales fueron piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotán, Uzías, Joás y Josías. Cada vez que un monarca piadoso ascendía al trono, la nación prosperaba y crecía en términos económicos, morales, sociales y espirituales. En el reino del sur, para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, gobernó únicamente una sola dinastía. Para dirigirse al pueblo de Judá, Dios levantó varios profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. La nación también se corrompió profundamente, ignorando la voz de Dios. Entonces, de manera similar, Dios los disciplinó y envió al ejército babilónico, entregándolos en manos de sus adversarios. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio babilónico. El reino del sur, llamado Judá, duró 345 años. Después de 2 incursiones, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su magnífico templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad sumida en gran ignominia. El pueblo permaneció en el cautiverio durante 70 años, de acuerdo con la profecía dada por Dios al profeta Jeremías. En el período del cautiverio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. En ese lapso, el pueblo fue purificado de la idolatría y se establecieron las sinagogas. Después del tiempo establecido por Dios, el pueblo de Judá regresó a su tierra. En ese momento, es decir, Babilonia ya había caído en manos del imperio medo-persa. Ciro, anunciado por Dios 200 años antes de su nacimiento, liberó al pueblo judío y abrió las puertas para su regreso a la tierra de Canaán. El pueblo regresó en 3 oleadas, bajo la dirección de Zorobabel para la reconstrucción del templo, bajo la guía de Esdras para la enseñanza de la ley y bajo el liderazgo de Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reorganización política y espiritual del pueblo. Tan pronto como volvieron del cautiverio e iniciaron la reconstrucción del templo, el pueblo judío comenzó a enfrentar desafíos. Primero, los samaritanos, astutamente, quisieron unirse a ellos en la obra, con el objetivo de desestabilizarla. Dado que la propuesta de asociación fue rechazada, los samaritanos, en una segunda etapa, comenzaron a amenazarlos. A continuación, los samaritanos escribieron al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspiración contra el reino medo-persa. Frente a esa perniciosa persecución, la obra del templo fue interrumpida durante aproximadamente 20 años. En ese lapso, el pueblo disminuyó su celo por la casa de Dios y comenzó a enfocarse en sus propios asuntos, construyendo y embelleciendo sus propias casas a expensas de la casa de Dios, que estaba en ruinas. En ese tiempo, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para exhortar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un impacto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y regresó con entusiasmo para concluir la reconstrucción del templo. Entonces ocurrió un gran avivamiento espiritual, una restauración en las familias y en el sacerdocio, y un retorno sincero a Dios. Unos 100 años pasaron y surgió una nueva generación. Ahora el pueblo continuaba asistiendo al templo, ofreciendo sus sacrificios, pero ya no rendía honores a Dios. Presentaban a Dios en holocausto animales ciegos, enfermos y lisiados, menospreciaban la mesa del Señor, considerándola impura. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. La familia sufrió profundamente. Los matrimonios empezaron a desmoronarse, culminando en divorcios. El pueblo ya no creía más que Dios pudiera juzgarlo, por lo que se relajó en el cumplimiento de los diezmos. Aunque continuaba frecuentando el templo, estaba distante de Dios. En ese tiempo, Dios levantó a Malaquías para exhortar al pueblo
pueblo al arrepentimiento. Así se cerró el Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo. Después del profeta Malaquías, tenemos un extenso período de 400 años, denominado período intertestamentario o período del silencio profético. En ese tiempo se redactaron los libros históricos religiosos no canónicos, los libros apócrifos. También se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando lugar a la famosa versión conocida como Septuaginta. El imperio medo-persa cayó en manos del imperio griego. Alejandro Magno, tras conquistar naciones y reinos, murió prematuramente a los 33 años, lamentando no tener más territorios por conquistar. Expandió de manera significativa su imperio, difundiendo la cultura helenística y la lengua griega, que serían posteriormente útiles para la rápida y sin fronteras difusión del Evangelio. Con la muerte de Alejandro, el reino quedó en manos de 4 generales, siendo destacable el dominio de los tolemaicos egipcios y de los seleúcidas sirios, quienes siempre estuvieron en conflicto. Israel fue gobernado ora por uno, ora por otro. En esa época, Antíoco Epífanes ultrajó a los judíos, sacrificando un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, lo cual resultaba una abominación para ellos. Este evento marcó el inicio de la guerra de los macabeos, ganada por Judas Macabeo después de un considerable derramamiento de sangre. Más tarde, en el año 63 a.C., Pompeyo capturó Jerusalén y los romanos asumieron el control de Israel. Herodes el Grande fue el gobernante en su lugar. Herodes el Grande demostró ser un hábil administrador, expandió y embelleció el templo de Jerusalén, edificó el puerto de Cesarea, facilitando el comercio internacional y simplificando los viajes de los misioneros por el mundo. Construyó la fortaleza de Masada y numerosos palacios y fortalezas. No obstante, Herodes era un individuo inseguro y propenso a la violencia. El temor de perder el trono lo atormentó a lo largo de toda su vida. Contrajo matrimonio en 10 ocasiones y tuvo numerosos hijos. Cuando se casó con Mariamna, una mujer de la nobleza, ordenó el asesinato de todos los nobles de su familia por temor a perder su trono. A petición de su suegra, nombró a Arquelao, su sobrino de apenas 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Sin embargo, al notar que Arquelao ganaba la simpatía del pueblo, lo mandó a matar. Su suegra, temerosa, huyó a Egipto, pero Herodes envió a sus enviados tras ella para eliminarla. César Augusto lo convocó a Roma debido a sus acciones atroces. Antes de partir, no obstante, ordenó la muerte de su esposa Mariamna, por temor a que conspirara en su contra durante su ausencia. Posteriormente, envió a 2 de sus hijos a Roma para estudiar. Su hermana Salomé proclamó que regresarían más capacitados para asumir el trono. Herodes no vaciló, ordenó la estrangulación de sus 2 hijos. Antes de fallecer, hizo jurar a su hermana Salomé que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén, ya que deseaba lágrimas en su funeral. Este fue el hombre que se perturbó al enterarse por los magos de que había nacido un niño en Belén de Judea, destinado a ser rey de Israel. Después de la muerte de Herodes el Grande, alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de los hijos de Herodes, gobernaba sobre Judea, Samaria y Edom. Resultó ser un rey deficiente. Finalmente, los judíos solicitaron a los romanos que lo destituyeran de su cargo. Roma, preocupada por los constantes problemas en Judea, nombró un procurador o gobernador romano. Así fue como los romanos comenzaron a ejercer su dominio directo sobre Judea. En ese momento, Pilatos ocupaba el cargo de gobernador. Esta calamitosa situación estatal y política, en la que el pueblo elegido de Dios estaba bajo el desagradable poder de los herodianos, sometido a la esclavitud del gobierno romano, provocó una esperanza sin precedentes por el Mesías, un clamor por liberación y redención de la opresión impía. Fue entonces en esa época que Jesús, en el momento adecuado, cumpliendo las profecías bíblicas, nació en Belén de Judea. El Verbo Eterno se encarnó y vivió entre los hombres. Residió entre nosotros lleno de gracia y verdad. Se revistió de piel humana, calzó las sandalias de la humildad, pisoteó nuestra tierra, compartió nuestro pan, bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas, llevó sobre su cuerpo en la cruz nuestros pecados y resucitó gloriosamente para nuestra justificación. Tanto la cultura helenística como la romana se fusionaron con la contribución de los judíos en la llegada del Mesías al mundo. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio de Roma. Ante la persecución de Herodes el Grande, José y María llevaron al niño Jesús a Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte del impío rey. Regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, ciudad donde habían vivido anteriormente. Allí, Jesús creció como hijo de un carpintero. A los 30 años, inició su ministerio, siendo bautizado en el Jordán
Jordán por Juan el Bautista, identificándose así con los pecadores a quienes vino a salvar. En el Jordán, mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Padre habló diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». En ese mismo instante, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, otorgándole poder para iniciar su ministerio. Desde el Jordán, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó durante 40 días y 40 noches, enfrentando las tentaciones del diablo. En 3 ocasiones, el diablo atacó a Jesús para derrotarlo, pero el Hijo lo venció en el desierto, utilizando siempre la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. El diablo derribó al primer hombre en el paraíso, pero fue vencido por el segundo Adán en el desierto. Desde el desierto, Jesús, lleno del Espíritu Santo, se dirigió a Galilea, llegando a Nazaret, donde pasó la mayor parte de su vida terrenal. Entró en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar, para sanar y para liberar». Jesús llamó a 12 hombres, a quienes designó apóstoles, dedicando la mayor parte de su tiempo a entrenarlos y disciplinarlos. Viajó por Galilea, Perea, Samaria y Judea. Predicó en ciudades, aldeas y campos. Enseñó en sinagogas y en el templo. Proclamó su mensaje al aire libre, en la playa y también en hogares. Habló a multitudes y también a grupos más pequeños. Jesús recorrió todas partes, haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, devolvió la vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos, otorgó audición a los sordos, purificó a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Fue la máxima revelación de Dios a los seres humanos. Se le llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el mismo Dios manifestado en carne. Jesús vino con un propósito definido: morir por todos aquellos a quienes el Padre le había dado. Nació para morir y murió para que pudiéramos vivir. El apóstol Pablo fue enfático al afirmar que murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Su muerte no fue un accidente, ni su resurrección una sorpresa. El diablo intentó diversos artificios para apartarlo de la cruz, pero Jesús marchó hacia ella como un rey avanza hacia la corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre los principados y potestades, exponiéndolos al desprecio. En la cruz, Jesús consumó la obra de la redención. En la cruz, nos liberó. La muerte no logró detenerlo. Al tercer día, Jesús se levantó para nuestra justificación. No obstante, antes de ascender a los cielos, instruyó a los discípulos a quedarse en Jerusalén, aguardando la promesa del Padre hasta que fueran revestidos de poder. En Hechos 1, versículo 8, Jesús habla sobre la capacitación de poder otorgada por el Espíritu Santo y también proporciona la estrategia de acción a seguir, siendo testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de Pentecostés, la Iglesia experimentó un crecimiento explosivo en Jerusalén con la incorporación constante de multitudes. El crecimiento y la expansión de la Iglesia de Jerusalén son registrados por Lucas hasta el capítulo 7 del libro de Hechos. Dado que la Iglesia aún estaba restringida a Judea, Dios permitió una persecución contra ella, dispersando a los creyentes, quienes llevaron la palabra a donde iban. De esta manera, Felipe llegó a Samaria, derribando las barreras de enemistad y proclamando allí el Evangelio con poder. El pueblo se regocijaba al escuchar y presenciar las maravillas que Dios realizaba a través de Felipe. El diácono predicador hablaba y actuaba, predicando tanto a los oídos como a los ojos. Por la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El Evangelio se extendió más allá de las fronteras de Israel con la conversión del perseguidor de la Iglesia, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco. Posteriormente, una iglesia gentil, la Iglesia de Antioquía de Siria, se convirtió en la matriz de las misiones transculturales. Después de esto, Bernabé y Saulo partieron para el primer viaje misionero a las regiones de Galacia, pasando por Perga, Derbe, Iconio y Listra, estableciendo iglesias y designando ancianos. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas fueron a las provincias de Macedonia y Acaya, fundando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió cartas a los Gálatas, a Corinto, y las 2 cartas a los tesalonicenses. En el tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor, permaneciendo 3 años en Éfeso, la capital de la provincia, desde donde escribió las 2 cartas a la iglesia de Corinto. En esa ciudad cosmopolita, de más de 300.000 habitantes, se encontraba el templo de la diosa Diana, un palacio de mármol 4
4 veces más grande que el Partenón de Atenas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante los años que Pablo pasó en Asia Menor, se establecieron iglesias en toda la provincia, como las de Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. Debido a la hambruna que azotó el mundo en tiempos del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, como se relata en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 2. Pablo entonces realizó una gran colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los pobres de Judea. Al embarcarse rumbo a Jerusalén, informó a los ancianos de Éfeso que, de ciudad en ciudad, lo que lo aguardaba eran cadenas y tribulaciones. No obstante, no valoró su propia vida para llevar a cabo su ministerio de proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de partir hacia Jerusalén, redactó su epístola más sustancial, la Carta a los Romanos, donde expresó su deseo de visitar la capital del imperio y compartir la palabra con la Iglesia, siendo enviada por ella hasta España. A pesar de llevar ayuda financiera significativa a los necesitados en Judea, Pablo fue detenido en Jerusalén y de allí trasladado a Cesarea, donde fue acusado durante 2 años por los judíos bajo la supervisión de los gobernadores Félix y Festo. Ante la intención de Festo de entregarlo al Sanedrín, que conspiraba para quitarle la vida, Pablo, haciendo uso de los privilegios de su ciudadanía romana, optó por ser juzgado en Roma. En el viaje hacia la capital del imperio, enfrentó un terrible naufragio. El barco se despedazó por completo, pero todos los pasajeros y tripulantes fueron salvados milagrosamente, de acuerdo con la promesa de Dios a Pablo. En la isla de Malta, a donde llegaron, una víbora mordió la mano de Pablo, pero Dios neutralizó el veneno mortal de la serpiente y aún utilizó a su siervo para sanar a todos los enfermos de la isla. De esta manera, los malteses enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades atendidas. Allí permaneció detenido durante 2 años en una casa alquilada. Desde allí, Pablo evangelizó a la guardia pretoriana, animó a los creyentes a trabajar y escribió cartas a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y a Filemón. Después de ese período, Pablo fue liberado de la prisión. Luego, escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, a partir del año 64, la persecución a la iglesia, en lugar de ser religiosa, se volvió política y Pablo regresó a la prisión, siendo encerrado en un calabozo, un sótano subterráneo, oscuro, húmedo e insalubre. El 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma, con más de 1 millón de habitantes, fue incendiada. Nerón, el emperador, vestido de actor, subió a lo alto de la Torre de Mecenas, desde donde contempló el espantoso espectáculo de las llamas devorando la ciudad. Fueron 7 noches y 6 días de incendio. Cuando las llamas se extinguieron, el 70% de la ciudad estaba destruido. De los 14 barrios de Roma, 10 fueron arrasados por las llamas. Los 4 barrios restantes, densamente poblados por judíos y cristianos, dieron a Nerón una excusa para culpar a los cristianos del incendio de Roma. Comenzó entonces una brutal persecución a la iglesia. Faltaron cruces para hacer. Así fue la cantidad de creyentes crucificados. Ataron a los creyentes a postes, los cubrieron con brea y los quemaron vivos para iluminar las noches de Roma. Fue una auténtica masacre. Desde esa segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo. En ella relató la llegada de su propio martirio y la gloriosa esperanza de recibir la corona de justicia. Así, alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando no obstante para las generaciones futuras un preciado legado. El Nuevo Testamento fue redactado en un período de 50 años. Contamos con 4 libros biográficos, los 4 evangelios, y 3 son sinópticos, es decir, vistos desde una misma perspectiva: Mateo, Marcos y Lucas. La importancia de Mateo radica en presentar a Jesús como Rey de los judíos, dirigido a los judíos, con la mayor cantidad de citas del Antiguo Testamento y siendo el evangelio más judaico. La relevancia de Marcos es presentar a Jesús como siervo, escrito para los romanos. Es el evangelio que destaca las obras de Jesús más que sus enseñanzas. El evangelio de Lucas enfatiza a Jesús como Hijo del Hombre, dirigido a los griegos por un médico gentil, historiador y viajero, con la intención de presentar a Jesús como el hombre perfecto. Por lo tanto, Lucas es el evangelista que más aborda la vida de oración de Jesús y su ministerio realizado en el poder del Espíritu Santo. Juan, ya al final del primer siglo, para refutar el docetismo, una peligrosa herejía que negaba la divinidad de Cristo con un enfoque diferente de los demás, demuestra que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Juan seleccionó 7 milagros realizados por Jesús y 7 declaraciones "yo soy", demostrando que Jesús es realmente Dios. También contamos con los Hechos de los Apóstoles, que narran eventos
eventos relacionados con la iglesia primitiva desde su origen hasta su extensión a la ciudad de Roma. 3 iglesias lideraron ese avance: Jerusalén, Antioquía y Éfeso. 4 provincias del imperio fueron alcanzadas: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de los Hechos carece de una conclusión, ya que la historia de la iglesia continúa. Somos herederos y continuadores de la iglesia que surgió en Pentecostés. También contamos con las cartas del apóstol Pablo a las iglesias de Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. Además, poseemos una carta enviada a los judíos que estaban siendo tentados debido a la persecución a retroceder en la fe, que es la carta a los hebreos de autor desconocido. También poseemos las cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Por último, contamos con un libro escatológico, el Apocalipsis, que relata el triunfo victorioso de Cristo y su iglesia, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, alrededor del año 96. Espero que hayas aprendido acerca de esta historia. Dios bendiga tu vida. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, todavía hay tiempo. Arrepiéntete. Él puede cambiar tu futuro, tu historia, puede eliminar toda tristeza, toda soledad y proveerte de lo que necesitas. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios. Él te escuchará. Dios te bendiga. Si disfrutaste del video, no olvides darle me